toda esa historia, desde que es presentado Moisés hasta que el pueblo israelita finalmente sale de Egipto, y el hecho de que esa historia sea tan importante en el ciclo de fiestas judío y que haya ordenado el calendario y que se sienta y se considere como el verdadero nacimiento del pueblo judío, ya como una civilización, ¿no? Como decíamos, comprometido con un cuerpo de ley y con una misión política. Todo eso lo que te dice es, obviamente, es de esta cultura, de esta civilización, de esta religión, de esta tradición legal, que los occidentales adquirimos todos los principios y los valores que nos han permitido luchar por nuestras propias libertades. Porque ¿qué es lo que había en Occidente antes de que llegaran los judíos a Occidente? Lo que había era la civilización grecorromana. Y tanto los griegos como los romanos tenían sistemas políticos que estaban diseñados para producir esclavitud, más y más esclavitud, ¿no? Lo hemos comentado en otros espacios que los atenienses, según el censo de Demetrio de Falero, en el siglo IV, antes de Jesús, pues tenían como 400,000 esclavos, ¿no? ¿Y cuántos ciudadanos eran? Pues eran 20,000 ciudadanos, 400,000 esclavos. Es una barbaridad la diferencia. Era una sociedad totalmente piramidal, con unos cuantos que eran ciudadanos y el resto todos eran esclavos. Y los romanos eran muy parecidos. Entonces, cuando los judíos entran en contacto con los grecorromanos, estamos hablando del encuentro de una cultura que se dedica a producir esclavos con una cultura que está basada en el anhelo de liberación y anclada en el recuerdo de una revuelta de esclavos. Pues obviamente que eso iba a producir un choque tremendo, porque a los esclavizadores no les conviene que venga el pueblo judío a hablar de revolución y meterle ideas a las cabezas de los esclavos, y hacerles pensar que pueden ser libres. Entonces, naturalmente, que este encuentro entre la civilización grecorromana y la civilización hebrea, con ideas no solo distintas, sino opuestas sobre cuál debe ser el orden político, pues tenía que producir mucha violencia. Y así fue. Desde el principio se organizaron enormes matanzas contra el pueblo judío, primero por parte de los greco-macedonios. Eso lo recuerdan los judíos en la fiesta de Hanukkah, el exterminio que organizó Antíoco Epifanes del pueblo judío. Antíoco Epifanes era el emperador greco-macedonio del imperio Seleucida, ¿no? Y más tarde los romanos, en el siglo I y II, cometieron otra vez genocidio contra el pueblo judío en toda la cuenca del Mediterráneo. Tiene todo el sentido del mundo. Digo, obviamente son tragedias, catástrofes, pero tenía todo el sentido del mundo esperar que violencia de esa magnitud iba a suceder, porque los esclavizadores eran muy poderosos, tenían clases mercenarias muy bien entrenadas, muy bien armadas, una tradición de guerra letal muy desarrollada, y a ellos no les convenía que los judíos vinieran a predicar la libertad, obviamente, y los judíos estaban convirtiendo a muchísimos paganos al judaísmo en esa época. Eso lo tenemos muy bien documentado. Miles y miles y miles de paganos en la cuenca del Mediterráneo naturalmente se sintieron atraídos al judaísmo porque pues ellos eran esclavos y el judaísmo lo que predicaba era la libertad y tenía un cuerpo de ley que le da dignidad a todo mundo porque está tratando de producir una sociedad horizontal, ¿no? Que sería lo que tú esperarías de una comunidad de esclavos liberados. Y a los esclavizadores siempre les ha urgido destruir al movimiento judío por la dificultad que crea para mantener a los esclavos oprimidos, ¿no? Y esa estructura la vemos a lo largo de toda la historia. La estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo cómo los yihadistas lanzan ataques genocidas contra el pueblo judío, y esos mismos yihadistas están produciendo muchísima esclavitud. Tenemos el caso de Qatar, que lo hemos comentado en otros espacios,
Qatar es un estado en donde casi toda la gente que trabaja son esclavos, literales, que los llevan ahí con falsas promesas y luego les quitan sus pasaportes y los convierten en esclavos, ya no se pueden ir. Y este estado que está generando esclavitud hoy, en el siglo XXI, en donde hay quizás, parece que hay como 2 millones de esclavos en Qatar, ese estado, Qatar, es el que está financiando los ataques genocidas de Hamas. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es una continuación y una confirmación de esta estructura que estamos comentando. Se repite a través de todos los siglos y es importante que abramos los ojos y la reconozcamos, porque si no reconocemos claramente la repetición de esta estructura en nuestra generación y no nos aliamos a tiempo con el esfuerzo del pueblo judío contra el yihadismo, lo que se viene es una ola de yihadismo que se va a tragar a todo Occidente. Entonces, Pesaj, de cierta forma, es el recordatorio que necesitamos en cada generación, cada año, el recordatorio que necesitamos de que la lucha contra la esclavitud nunca termina y tenemos que estar siempre vigilantes y listos para defendernos de los que nos quieren esclavizar y para darle toda nuestra asistencia a los que ahora son esclavos, justo como hizo Moisés con gente que ni siquiera era su pariente y que estaba siendo oprimida y que él se preocupó por defender.